Bueno, nos hemos quedado sorprendidos por la demanda de Odebrecht. 1.200 millones de soles al Estado peruano que ha sido llevado a instancias internacionales, y ya está con nosotros justamente para explicarnos sobre esta demanda el abogado especialista y analista político, especialista en contrataciones del Estado, Víctor Hugo Quijada Tacuri. Bienvenido, Víctor Hugo. ¿Cómo está, Víctor? Buenas tardes. ¿Cómo le ha tomado esta demanda de Odebrecht al Estado peruano? ¿Cómo se podría, desde un primer vistazo? Bueno, desde el punto de vista legal, es un derecho que tenía la empresa, ¿no? Yo no coincido con algunos que declaran, por ejemplo, escuché a la ex procuradora Ampuero decir de que se pudo haber evitado a través de un convenio de colaboración que ya existe o uno nuevo, que se desista o se allane a una futura demanda, cuando en verdad la cláusula arbitral es independiente. Es decir, tú no puedes declarar la ineficacia de una cláusula ni con un acuerdo previo, ni penal, ni de tipo civil, porque justamente es como que te obliguen a renunciar a tu derecho de acción. O sea, no había forma de prever, pero sí trabajar sobre hechos, que es lo que realmente ahorita existe, ¿no? Ahora, el contrato del gasoducto sur peruano es el más caro de la historia del Perú, por más de 30.000 millones de soles. Es cierto que se ha desarrollado el 30% del contrato, que es más o menos una inversión de 1.000 millones de dólares, que es lo que Odebrecht en el fondo está persiguiendo. Y entonces, a raíz de esto, bueno, y estaba por caducar su plazo para demandar, y bueno, como un punto previo también, el Estado peruano le resuelve el contrato porque no hubo cierre financiero, es decir, la empresa no tenía plata para apalancar, para levantar el proyecto, entonces se le resolvió. Entonces lo que ha hecho Odebrecht es ir al CIADI, que es la Corte Arbitral del Banco Mundial, porque los contratos que derivan de APPs, de concesiones, esos se arbitran a nivel de arbitraje internacional. ¿Esto era una APP? Era una asociación pública-privada, es una que le dicen concesión de cuarta generación, digamos, pero en el fondo es una concesión moderna, digamos, en términos simples. Entonces lo que ha hecho Odebrecht es concurrir, de acuerdo a su derecho, a demandar tres cosas principales, ¿no? Justamente estaba revisando la demanda, la solicitud arbitral, porque es una petición arbitral, aún eso se va a plasmar en la demanda cuando se designen a los árbitros. Claro. Lo que está pidiendo es primero que la famosa indemnización de 1.200 millones de dólares. De dólares, no de soles, dólares. Y la segunda es que se declare la nulidad de la resolución del contrato. Y lo tercero es que se le pague por la inversión realizada. Entonces, de acuerdo a la doctrina internacional, los árbitros internacionales, existe la doctrina de las manos limpias. Ningún tribunal arbitral en la historia del mundo ha fallado a favor de empresas o de contratos que deriven de actos de corrupción. Es imposible prácticamente que Odebrecht pueda ganar a nivel arbitral, porque básicamente, y incluso hay jurisprudencia sobre esto. Entonces, yo no creo que se puedan parar ni la indemnización ni la resolución del contrato. Pero sí es importante recalcar de que existe, y de acuerdo al mismo comunicado de la empresa, de que hay una inversión realizada y que esta inversión generalmente son de intermediarios, de comerciantes, de terceros, subcontratistas, que de alguna manera requieren que se les pague esa inversión. Entonces yo creo que esto Odebrecht está haciendo una técnica mediática, legal y hasta política, podríamos decirlo así, para obligar al Estado peruano, para presionar, así como hizo con Chaglia, o como ha estado haciendo en general a raíz de los 10 países que se había involucrado. Ya lo hizo en Brasil, están en amenazas en Ecuador. Entonces quiere sentar al Estado en iguales condiciones para negociar, para que se reconozca el gasto de inversión, ¿no? Entonces lo puede hacer, como yo lo dije en otros medios, lo hace en el proceso arbitral, lo hace fuera del proceso arbitral, en el convenio de colaboración eficaz, ampliándose, o a raíz de este convenio de acuerdo de responsabilidades que existe, con cláusula ampliada, que se puede culminar en algo más, o también podría realizarse con una nueva licitación, ¿no? Y ahí ellos incorporarse, o que al fin y al cabo lo que ellos quieren es devolver el dinero. Lo que sí el Estado debe preocuparse es que ese dinero, si es que se llega a reconocer, es que realmente se pague los proveedores, ¿no? Que no voy a hacer una sacada de vuelta solamente para le pagan que a la empresa y la empresa tenga perro muerto a los proveedores. Exacto, eso es lo que realmente el Estado debe tener mecanismos para que asegure ese pago a sus acreedores, porque si no, pues, sinceramente... ¿Puede el Estado pagar directamente a sus acreedores? Podría hacerlo, podría. Si es que... Yo he escuchado a ex procuradores decir de que esto se pudo haber evitado.
en el acuerdo de colaboración, ¿no? Evitar de que la empresa haga juicios internacionales como los que está haciendo, tratar de temas de arbitrajes internacionales. Es justamente lo Pero que justo al inicio lo que comentabas, sí, al no se inicio, puede. no se puede, o sea, porque o sea, del punto de vista del derecho, la cláusula arbitral es un contrato dentro de un contrato. Entonces, así el contrato sea nulo, anulable, ineficaz, como quiera llamarse, siempre la cláusula arbitral va a existir. Entonces, tú no puedes anticipar a nivel de arbitraje el desistimiento, el allanamiento o obligar a renunciar, no solamente a derecho, a cualquier empresa, a nivel, hay que recordar que todos los litigios, las controversias de contratos públicos se van a arbitraje, no es la vía judicial la solución. La vía judicial, claro. Entonces, no es la vía judicial donde tú te puedes allanar, desistir de la pretensión, de la acción. Aquí no se puede hacer eso, porque incluso si es que se hubiera puesto, Odebrecht igualito hubiera recurrido y hubiera, adicionalmente, como una pretensión, se declare la ineficacia de ese acuerdo que sería totalmente, digamos, violatorio de su derecho de defensa y debido proceso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del derecho, no se puede hacer eso. Yo creo que sí hay un trasfondo político de determinados grupos en tratar de manchar el acuerdo, en tratar de manchar al equipo especial de Ajata, específicamente los fiscales, ¿no? En eso sí yo coincido. Sobre todo en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Que es, digamos, de los políticos la que ahorita es la más afectada por el caso de corrupción. Todos son, bueno, lo que pasa es que Keiko Fujimori no cometió corrupción, ¿no? Entonces eso es lo que ella se le está juzgando por crimen organizado y lavado de activos. Lavado de activos es su principal. Exacto, ese es el, bueno, asociación ilícita para delinquir, ahora último, ¿no? Entonces, yo creo de que acá hay que precisar, sino que, más allá, mira, todos los que están implicados en el tema del lavajato realmente tienen indicios fuertes de comisión de delito, ¿no? Entonces, si no, no se le estarían dictaminando medidas coercitivas personales y de bienes en general fuertes. Estamos Toledo, está con una acusación, Humala está con una acusación, el APRA también, bueno, está el señor Nava que declara, tenemos el caso de Keiko Fujimori también, sino que yo creo que como Keiko es la más fuerte políticamente o es un peligro para determinado grupo mediático político, la atacan más, o sea, le dan más cámara, pero no le dan más cámaras, por ejemplo, a Toledo, no le dan más, y eso que está por extraditársele ya, no se le da tanta cámara a Viarán. Claro, yo creo que es un tema más mediático. 34 millones de dólares. Toledo, es mucho más grave porque él fue presidente, o sea, los delitos de corrupción es para el funcionario, o sea, a veces a la empresa Odebrecht y a OAS, a todos, al Club de la Construcción se lo ve como el demonio, pero en verdad los corruptos son los funcionarios, ¿no? Entonces hay que recordar ahí de que Fujimori sí es cierto que hay indicios de delito graves, yo creo que sí, pero que realmente quien tiene la responsabilidad es los que han sido PPK, o sea, Toledo, todos los que han sido expresidentes, que tienen la responsabilidad y que yo creo de que sí es cierto que el Ministerio Público está actuando con una debida responsabilidad, pero creo que ahí es un tema más mediático, amarillista, de que tratan de ver, no sé si es por morbo, por ¿Pero vender. usted cree que la previsión preventiva es un exceso, por ejemplo? No, porque mira, en primer lugar, esto tiene su antecedente a Gunther Jacobs, que es el que creó el derecho penal del enemigo. Y, por ejemplo, en América, a raíz del 11 de septiembre, el derecho penal se hace rígido, porque, digamos, a raíz de estos grupos terroristas que empiezan a atacar a Estados Unidos, y esa fue la corriente que invadió hacia Sudamérica, ¿no? Hacer el derecho penal más rígido. Y ahora, esta estrategia que está utilizando el Ministerio Público, que es el dilema del prisionero, es decir, agarras a la cabeza para que todo caiga, ¿no? Entonces, obligas a darle, o tú le das una sanción, entre comillas, más fuerte, porque supuestamente ni los ricos ni poderosos eran tocables, le estás dando un mensaje a que todo los que están en el nivel más... Exacto, cae todo en los naipes, ¿no? Es un castillo de naipes, entonces cae. Entonces esto es más una estrategia. Pero más allá de todo lo mediático que se ha estado discutiendo, existe también el Acuerdo Plenario 1/2019, que al contrario de que muchos abogados, analistas salen a hablar cosas que en mi opinión no corresponden a la verdad, ese acuerdo plenario no le favorece nada a ningún político, al contrario, lo hace más fácil el camino al Poder Judicial para darle detención y justificar legalmente lo que era cuestionable a nivel de derechos humanos, mediáticamente, le da, veamos, la herramienta legal para que ahora sí lo metas presos a todos a la cana, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una situación que legalmente se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo de que la responsabilidad política va a existir, la responsabilidad penal existe, ¿no? Pero yo creo de que a veces hay un trasfondo detrás de todo esto con intenciones, intereses que realmente se dé y que felizmente la opinión pública está aprendiendo a discernir y a diferenciar, ¿no? Bueno, ahora hay más acceso a la información a través de las redes sociales, a través de diferentes fuentes de información también, periodistas de investigación. Por ejemplo, lo que vimos en Panorama el domingo pasado sobre
la vinculación que tenía el ministro de Energía y Minas con Odebrecht, entonces le significó también la renuncia, ¿no? Sí, evidentemente hay un tema de responsabilidad política del gobierno, de saber a quién realmente están contratando, a quién se les No hay está dando la filtros por confianza. ningún lado, Pareciera que no hacemos agua por todos lados. por todos lados, ¿no? Yo creo que hay un tema de responsabilidad. Hace un momento también se le destituyó al procurador Ramírez, y la imagen, digamos, que da la Procuraduría frente a la imagen, digamos, a la población es de debilidad, ¿no? De inoperancia. Entonces, ¿cómo? Se entiende el tema penal, está claro para todo el mundo, ¿no? Porque se ve a Vela y a Pérez. Pero este es un problema no solamente penal, es un tema de patrimonio. O sea, al Estado peruano le han perjudicado en dinero. Económicamente, el dinero de todos los peruanos. De todos los peruanos. Entonces, esa parte, no hay coordinación entre todos, el sistema de justicia que están a cargo de estos temas, y a la vez se observa inoperancia de los procuradores, y digamos la imagen que proyecta es de debilidad, ¿no? Es decir, no embarga, no establece medidas cautelares, no se pronuncia ni siquiera correctamente en medios, y eso es un tema que preocupa, y esperemos que el actual procurador del Estado solucione ese problema y que realmente se ponga pues a personas que tengan esa intención real de resarcir al Estado, ¿no? Porque ese es el fondo del tema, claro. ¿no? Porque a todos los meterás presos y a todos los políticos muy bien. A los otros señores nunca los vas a extraditar porque Brasil no los va a traer. Entonces lo único que le queda al Estado es recuperar su orgullo o es resarcírsele pecuniariamente. Y eso es un tema que realmente ha mostrado mucha fragilidad al Estado y que tiene que tener en cuenta. Y esperemos que eso sí depende del ministro de Justicia y depende pues del presidente de que se dé las órdenes necesarias, ¿no? Claro. Bueno, entonces, digamos que esta demanda que interpuso Odebrecht nace muerta por la política de manos limpias que mencionó. Efectivamente, no se ha muerto, pero yo creo que sí hay un tema de que se le debe resarcir del punto de vista patrimonial, o sea, del derecho, porque mira, si es que el Estado no le reconociera ese... Yo sé que hay mucha gente que me ha criticado en redes, porque yo, en verdad, yo no estoy hablando en favor de la empresa, sino lo que es legal, ¿no? Y lo que realmente ahí se tiene que hacer, o sea, si el Estado no le pagara esa inversión, esos tubos que están botados ahí, que encima le cuesta mantener, eso es expropiación. Y eso no se puede hacer. O sea, el Estado no puede dejar de reconocer un gasto, pero lo que vuelvo a reiterar, el fondo del tema es que si ese dinero, que si es que se llegara a pagar, realmente vaya a los proveedores, ¿no? Y que no vaya a ser, como tú hace un momento mencionaste, se le haga perro muerto y simplemente no se les paga. Y hay que recordar también que Odebrecht está en una situación muy delicada financieramente, que se ha declarado en quiebra en el Brasil, se ha declarado en quiebra en los Estados Unidos. Y también, dicho sea paso, es una estrategia de ellos para que se le declare, no se le pueda tocar el patrimonio poco que queda, ¿no? Tienen más de 22.500 millones de dólares en deuda. Entonces, yo creo que acá hay una situación de que el Estado debe velar, sobre todo, bueno, ahora que hay un nuevo procurador del Estado que le va a tocar, la primera prueba de fuego de Soria va a ser defender en CIADI al Estado peruano, y básicamente la contestación de la demanda o de la petición arbitral, de una vez que esté designado el tribunal arbitral, que dicho sea de paso son jueces, digamos, que emiten un laudo, que es especie de sentencia, que son, no pueden ser, son personas que no pueden ser ni de Sudamérica, ni de Perú, ni de Brasil, que es, digamos, las partes que se ven implicadas acá, que de alguna manera pues deben fallar en favor del Estado peruano, pero sí me preocupa el tema de qué tratamiento se le va a dar a ese reconocimiento de ese gasto. No sé si va a ser dentro del proceso arbitral. ¿Y de quién depende ese reconocimiento? Va a depender de ambas partes, ¿no? De ambas partes, porque eso se puede ver a través de una pericia, digamos, porque el gasto existe, o sea, ahí está la infraestructura. ¿Cuánto tiempo puede durar este arbitraje? Entre 4 a 10 años, ¿no? Sí, el Estado tiene, incluso puede ser una papa caliente para el nuevo gobierno que va a venir, ¿no? Y el nuevo Congreso, ¿no? Porque ahí realmente hay una situación de derechos, pero sí la estadística favorece al Estado, porque de 17 arbitrajes que ha tenido el Perú, 14 los ha ganado el Estado peruano. Y tenemos la jurisprudencia, tenemos la doctrina, ¿no? Esperemos que exista la voluntad técnica y voluntad política sobre todo, de hacer respetar al Perú, ¿no? Ante estos fueros internacionales. Y además hay un antecedente en el Perú sobre este tema. Acuérdense del peaje del Callao, ¿no? Del famoso peaje del señor Curi. Claro, entonces es un tema, y ganamos en el CIADI también por un tema de corrupción. Entonces yo creo de que Perú tiene los elementos necesarios, la estrategia necesaria que se puede desarrollar para ganar esa demanda, pero no hay que olvidar el tema de los gastos de inversión, que esperemos que se llegue pues a un punto medio, un equilibrio, ¿no? Un punto justo para ambas partes. Un punto justo para ambas partes. Muy bien, hemos llegado al final de la entrevista. Gracias, muchas gracias por tu presencia, Víctor Quijada. Esperamos que no sea la última vez. No, claro. Gracias. Así que bueno, ya está nuestro siguiente invitado, a propósito del Día Internacional de las Lenguas Maternas, el señor Gerardo García, director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Así que vamos a una pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado.